domingo pasado, Javier Milei habló frente a la sociedad rural en el acto de inauguración de esa exposición en el barrio porteño de Palermo. El presidente dejó en claro que sí hay plata, pero solo para algunos sectores, como el campo concentrado, al que concedió una baja en las retenciones. Nos parece entonces necesario charlar con trabajadores del campo, es por eso que estamos en comunicación con Federico Vázquez, del Frente Popular Darío Santillán, en un TEP desde San Luis. Hola Federico, ¿cómo estás? Te saluda Emilia al aire de la tribu. Hola Emilia, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Buenas tardes, y antes que nada, muchísimas gracias por esta comunicación, porque sabemos que estamos ahí intercediendo en una de tus actividades, así que gracias por este tiempo. La primera pregunta que queremos hacerte es básicamente cómo ves esta prioridad del gobierno hacia este agronegocio concentrado, mientras claramente hay un avance de despidos en sectores como la agricultura familiar y las cooperativas. Bueno, primero no nos sorprende, ¿no? Está claro que las políticas públicas están enfocadas en un solo sector del campo, el agro, que concentra la tierra, concentra las producciones del agronegocio y las exportaciones, ¿no? Uh-huh. Esa reducción del derecho a exportación o las retenciones va a generar una caída en la recaudación del país y bueno, claramente eso no importa, pero sí para otros sectores vulnerables que nos vemos afectados, ¿no? en las políticas públicas. ¿Hay algún vínculo directo que encuentres, ¿no? en esto de que efectivamente al campo concentrado, no al agronegocio, se le cedan estos beneficios, y cómo eso repercute, si es que repercute de manera directa en la agricultura familiar, la agricultura cooperativa, digamos? Y lo que influye directamente son las políticas públicas. Nosotros estamos viendo cómo se cerró el Instituto de Agricultura Familiar, se cerró programas como el Pro Huerta, se está desfinanciando y sacando la autonomía que tenía el INTA, el INTI, y esas políticas públicas se ven ahora y se van a ver a largo plazo. Lamentablemente, Argentina tiene una deuda muy grande con la discusión sobre la tenencia y la producción en la tierra. Esa discusión nunca la hemos podido saldar profundamente, y que seguimos teniendo este modelo que excluye gente, que va a seguir excluyendo gente, y que en realidad, si uno lo pensara en términos económicos, y el desarrollo rural es mucho más económico que el desarrollo social. Si nosotros tuviéramos políticas de contención en el medio rural, políticas serias, reales, de acceso a la tierra, al agua, a las producciones, a la comercialización, sería más económico que luego tener políticas sociales de fomento, ¿no? Uh-huh. Eso te iba a preguntar respecto a qué margen no tienen los productores de agricultura familiar y campesinos para, no te digo competir porque es imposible, sino siquiera sobrevivir en este contexto, y qué medidas también de apoyo urgente necesitan, porque mencionabas recién al Instituto de Agricultura Familiar, ¿no? A la situación claramente de ese instituto, a el INTA también. ¿Qué cosas necesitan hoy de manera urgente? Y yo no sé si compiten porque son canales distintos. Uh-huh. No sé si compite uno con otro. Compiten los recursos del Estado, ¿no? Eso sí, claro. Está claro. Pero lo urgente es destinar presupuestos al sector, que claramente este gobierno está completamente en desacuerdo. Entonces, nada, va a pasar lo que siguió pasando en la forma de desarrollo de Argentina que tenemos. Argentina es el país con menos población rural del mundo, luego de Luxemburgo, ¿no? Digo, ese es el modelo de producción que tenemos. Si realmente no discutimos esto, vamos a seguir discutiendo pobreza en vez de riqueza. Y esa es la gran discusión que nos debemos, sobre todo en el sector rural, de cómo podemos abordar la concentración y la redistribución de las tierras. Federico, ¿ves hoy en esto que mencionás como deuda pendiente, ¿no? En términos de discusión política, que algún espacio, algún sector político partidario o no, tome parte de esta discusión, por lo menos para llevarla a la agenda pública? Te escucho muy bajo, Luciana. Bueno, a ver, ahí me escuchás un poquito mejor.
¿Ahí va? Ahí sí. Bien, te preguntaba respecto a esto que vos decías, ¿no? Esta necesidad de discutir este modelo, no solamente en términos políticos, sino sobre todo económicos. Y te preguntaba si vos ves hoy algún sector político, partidario o no, que esté retomando esta agenda de discusión para, de mínima, llevarla a la agenda pública. ¿Hay sectores que se estén preocupando por esto? Sí, hay sectores. Lo que pasa que el peso de esos sectores, justamente por la población rural que tenemos, no tienen peso en las agendas políticas. Entonces, hay sectores que dentro de la UTEP, que nosotros no estamos dentro de la UTEP, hay sectores como el Movimiento Campesino Indígena, hay sectores como Federación Rural que están marcando esta agenda, pero que no tiene los canales de presión que necesitaríamos para discutir esto. ¿Tienen algún vínculo, algún diálogo abierto con autoridades gubernamentales para plantear estas preocupaciones o el diálogo es cero? El diálogo cero, sí. Digo, nosotros como Frente Aéreo Santillán que tendríamos lugares de discusión y de apertura para, por lo menos para hablar, para que nos dijeran que no. Hoy no nos dicen ni que no. Digo, desde las situaciones en los merenderos, que está completamente cerrada a nivel nacional esa situación, y en el medio rural menos, no hay canales de diálogo. Te pregunto esto básicamente porque es siempre interesante poder remarcar cuál es el rol social y político que tiene hoy la agricultura familiar, la agricultura indígena, la agricultura cooperativa, en términos también de llevar comida a ciertos sectores populares, ¿no? Que quizás desde el agronegocio concentrado es imposible de pensar esa lógica. Claro. En realidad el agronegocio concentrado no produce el alimento del que comemos los argentinos y las argentinas. El que produce los alimentos que comemos a diario es la agricultura nacional, la agricultura campesina, la agricultura indígena, con sus modelos de producción diversos, autosustentables, que generan también empleo, que generan un beneficio, un círculo virtuoso, ¿no? También los espacios de comercialización que también se fueron cerrando, ¿no? Entonces me parece que es esta visión de esta política es a corto plazo, y nosotros necesitamos una política a largo plazo para pensar cómo hoy en día hay tantos niños y niñas y adultos pasando hambre en Argentina. Y eso es lo preocupante, ¿no? Un país que puede darle de comer ampliamente a toda su población no lo está logrando. Y bueno, ahí tendríamos que discutir por qué no lo estamos logrando, cuál es el problema. Y claramente ahí vemos una línea muy cercana en la concentración y distribución de la tierra. Claro, eso es clave, ¿no? Bueno, sí, la famosa propiedad de la tierra, ¿no? De quién es la tierra y de quién es lo que se cosecha en esa tierra también, porque ahí siempre hay una discusión aplazada, un conflicto completamente aplazado que tiene que ver con trabajadores de la tierra que claramente no tienen vínculo directo con aquello que cosechan y que siembran, ¿no? Sí, claramente. Nosotros también planteamos que, sabemos que estamos lejos de plantear una reforma agraria integral, como creemos que debería ser, pero sí podemos pensar que las tierras públicas estén destinadas en esta crisis económica que tenemos a la producción de alimentos para los sectores vulnerables. Y eso no se está charlando ni discutiendo. Ya que no podemos lograr una reforma integral, podemos tener situaciones que por lo menos aplacen un poco la situación grave que están viviendo, sobre todo los niños y los adultos mayores, ¿no? Claro, y ahí enseguida se me ocurre esto de la situación del INTA y la capacidad que puede llegar a tener el gobierno de poner en venta, ¿no? Terrenos que son del INTA, o sea, del Estado, de todos nosotros en algún punto. Claro, por eso digo, porque fueron tierras que fueron compradas en un momento del país. Hoy, si se venden después, va a ser muy difícil volverlas a tener como tierras del Estado. Y también que esas tierras producían investigación. A ver, la investigación no es que hoy estudia algo y ya eso ya soluciona. La investigación son a largo plazo. Lleva años de descubrir, investigar cosas que benefician a todos los argentinos y a todas las argentinas. Y si destruimos esa investigación, como fue el CONICET, el INTA, el INTI, bueno, vamos a perder autonomía científica. Claro.
Federico, para cerrar la nota y agradecerte muchísimo por este tiempo, sí preguntarte qué cosas, diálogos, situaciones están empezando a abrirse quizás dentro de la UTEP o dentro del propio Frente Popular Darío Santillán, bueno, para, no te digo ya la resistencia, ¿no? Sino, tratar de repensar ya propositivamente algunos cambios que puedan empezar a generar discusiones que vayan un poco más allá y tomar la agenda pública. Es muy interesante la pregunta porque nosotros también, luego de esta situación de avance del neoliberalismo y de quita de subsidio a los sectores populares, también nos tenemos que reinventar y también hacer una autocrítica a ciertas prácticas o ciertos formatos de desarrollo que por ahí no fueron los más adecuados, ¿no? Y ahora, por ahí que las organizaciones sociales nos vemos diezmadas en los números de personas y donde eso cae claramente en la capacidad de convocatoria y la capacidad de generar presiones para que haya políticas públicas en los sectores populares, nos tenemos que pensar por ahí programas de desarrollo más profundos que tengan que ver con la autonomía productiva, ¿no? Yo entiendo que es muy difícil pensar autonomía política sin capital, sin inversión, pero bueno, nosotros estamos dándonos esa discusión para adentro, cómo podemos generar que nuestros espacios propios generen economía popular, claro. Porque son lo que hoy en día se está sosteniendo. Hoy nosotros que estamos acá en el Valle de Conlara y el Valle de Tras la Sierra, lo que se viene sosteniendo son los espacios productivos agropecuarios, ¿no? Que eso genera comida para las familias. Claro. Claro, es muy interesante lo que planteas. Me parece que estamos todos los espacios comunitarios, sociales, en estas preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿en qué nos equivocamos y en qué cosas necesitamos modificar nuestro modo de actuar y de pensar, básicamente para salir solo de una cuestión de, bueno, banquémosla, ¿no? Sino todo lo contrario, salir de esa lógica. Claro, porque si no supongamos que esto seguramente y lamentablemente va a terminar mal este gobierno, digo, mal para nosotros, para los argentinos en un conjunto, digo, después que esto que pasamos nos sirva para construir otra forma de generar autonomía económica en los sectores populares. Me parece que ahí donde tenemos que hacer la autocrítica, ¿no? En empezar a pensarnos cómo generamos nuestras propias políticas propias, sin estar dependiendo exactamente de los planes de desarrollo que a veces no son tales, ¿no? Claro. Federico, te agradezco muchísimo tu tiempo, en serio. Quedaríamos ahí en contacto. Bueno, muchas gracias por sacarnos al aire y muchas gracias por también poner en agenda esta situación que la verdad que yo también soy docente y veo con gran dramatismo cómo la educación pública se está deteriorando en todos los aspectos edilicios, económicos, educacionales, ¿no? Entonces, la verdad que es alarmante la crisis social que estamos viviendo. Federico, gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Pasó Federico Vázquez, él es parte del Frente Popular Darío Santillán, también es parte de la UTEP, está en San Luis, es trabajador rural, es docente de escuelas públicas y un poco charlábamos sobre la situación actual de los trabajadores y las trabajadoras rurales, también un poco vinculándolo con este anuncio de la baja de las retenciones que hizo Milei el domingo pasado.